Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Oiga, me da mucho gusto, está Juan Iván Peña, él es politólogo y estratega en campañas electorales. Usted lo conoce, lo va a ver y se va a recordar de él, porque ya platicamos hace algunos meses cuando aquel veíamos como... Yo lo voy a decir, no, ese como un mal chiste de, ay, Donald Trump, no, ¿cómo va a llegar? No, y Juan Iván vino, se sentó en esa misma silla y dijo, a ver, uno, no lo estamos comprendiendo y no estamos entendiendo lo que está alrededor de este personaje. Dos, no es tan malo como se ve o como aparenta ser. Y tres, va o puede ser presidente. Ya está aquí con nosotros. Juan Iván, ¿cómo estás? Qué gusto, buenos días. Agradecerte mucho este espacio en tu programa y comentarte que sí, bueno, pasó el tiempo y ahí van las cosas como sabemos predicho un poco, Jaime. Yo creo que Donald Trump está en las puertas de la Casa Blanca, ahora sí. ¿Crees que sí? No, sin duda, no estoy cierto de que vaya a ganar, pero estoy cierto de que está tocando la puerta fuertemente y ahora lo hace ya no solo con lo que representó originalmente, que era un discurso de la clase media norteamericana, sino con otra composición de alianzas muy superiores y un discurso que ya se volvió transversal. Y que nos ha puesto a los mexicanos en una mesa que no nos conviene estar. Nunca a ningún país conviene estar en la mesa de la clase media norteamericana, porque siempre que te empiezan a cuestionar, terminan tomando decisiones delicadas. Entonces, no entender esto como gobierno para México pudo haber sido un error, y de ahí mi posición pública de que la invitación a Donald Trump por parte del presidente Peña no solo fue una buena idea, sino ¿No fue además un error entonces para tu consideración? Fue un error frente a los medios de comunicación en México, pero como jefe de Estado él no tiene que estar dando cuentas a los medios de comunicación y esperando buenas calificaciones. Él tiene que estar pensando en todos los mexicanos y Peña Nieto aún a este costo lo hizo, y creo que lo hizo por dos razones. Recordemos a Hearst, recordemos la guerra de Afganistán y recordemos cómo la clase media norteamericana empieza a tomar a una bestia negra, la empieza a señalar, y esto termina con terribles consecuencias, en el caso de Cuba y en el caso de Afganistán, con intervenciones armadas. Y hoy uno de los países que ha estado en este debate y que no nos conviene estar es México. Entonces me parece que la obligación ya a estas alturas del gobierno mexicano es traer a Trump como lo hizo, meterlo en un escenario donde teníamos la ventaja psicológica, porque siempre que eres el anfitrión la tienes, y aunque lo haya capitalizado o no Trump marginalmente, el presidente lo llevó a Los Pinos y en Los Pinos le enseñó las fortalezas del país y le dejó ver la importancia estructural que tiene México, y lo hizo cambiar, cuando menos coyunturalmente, un discurso que venía siendo muy consistente. Yo creo que si tú tienes un enemigo de ese tamaño, y no me refiero a Trump, me refiero a la clase media que él emblematiza. Si tú estás en medio de un debate tan delicado como la campaña norteamericana, si ya estás en medio de norteños y sureños, de conservadores y liberales, de demócratas y republicanos, pues tienes que hacer que se le baje al asunto. Y creo que el presidente lo hizo, y además de que lo hizo pagando un costo que sabía que iba a pagar, y eso nos habla de que Peña Nieto pues es un hombre de Estado. Si te fijas, el principal enemigo del régimen, consistente enemigo del régimen, Andrés Manuel López Obrador, no criticó en ningún momento esta decisión. Fue una decisión criticada por los medios como si Peña Nieto fuera candidato, olvidando que Peña Nieto es ante todo un jefe de Estado, Jaime. Oye, y luego el debate, fue el debate el lunes pasado, vienen otros dos debates. Tú que lo has estudiado, tú que has escrito de este personaje, luego he visto a los analistas que dicen que mucho o alguno del electorado como que le reclama o le recrimina no haberse preparado, que Hillary Clinton en una de las respuestas Donald Trump le dice, ay, tú no sé dónde estuviste metida, y ella dijo, tuve 3 días metida preparando este debate, porque él es como muy de bote pronto, muy de ocurrencia. ¿Eso no le resta votos y no le resta como esa imagen de estadista que debe tener pues, el jefe de la potencia de este planeta? Sin duda, Donald Trump no es un estadista, no es un hombre que esté preparado para un debate frente a una abogada con las capacidades de Hillary Clinton. Y con 30 o 40 años de estar en la clase política, ¿no? Y además, habían sido la secretaria de Estado del régimen actual, lo que te da una cantidad de información impresionante, brutal, para bien y para mal. Pero lo importante es que aquí tenemos nuestro Bronco, en Estados Unidos tienen su Jesse Ventura, y lo cierto es que los candidatos antisistema no pasan por ese rasero. Tú no esperas que el Bronco fuera un estadista que venciera a Ivonne en un debate. Tú no esperas que Trump, si eres uno de los que va a votar por él, venza en esa circunstancia y en ese debate a Hillary. O sea, tiene otros argumentos que a ti te
agradan, que a ti electorado te conectan con él, pues. Tú estás con él aunque él diga tonterías porque estás sobre todo contra alguien. Los candidatos antisistema lo que capitalizan es descontento y el descontento no alcanza a ser atacado. Por eso Juan Iván, su declaración esa también que fue polémica, muy polémica, que dijo que podía ir a la Quinta Avenida y disparar y que aún iban a seguir votando por él. Me parece que palabras más, palabras menos, así lo dijo Trump, ¿no? Sí, porque estás frente a un hartazgo. Para empezar, en el ciclo norteamericano es muy difícil que haya sucesiones de 12 años. Los partidos fuera de la época de Franklin Delano Roosevelt difícilmente ganan periodos superiores a 2 años, y traemos un candidato demócrata ganador de 2 periodos, que es Obama, con un enorme desgaste. Traemos a una ex primera dama, ex senadora de Nueva York, donde recordemos que es Trump, como candidata y muy cuestionada. Y que no prende, ¿no? Como que no conecta. Ni va a prender porque Hillary es una mujer que está hablándole al establishment, está hablándole a los ricos, está hablándole a los poderosos, está hablándole al mundo, ¿no? Y no está peleando solamente la elección. Ella no solamente tiene que ganar, además tiene que ser legítima. Si Hillary no cumple lo que dice ahora, puede tener consecuencias graves. Si Trump cambia siendo presidente, no las va a tener porque, te repito, Trump está capitalizando el antisistema, y ese antisistema va a seguir contigo aunque cometas errores, ¿no? A lo mejor no creces a otros círculos electorales, pero ese antisistema está absolutamente consolidado. Yo preguntaría a los que dijeron que Trump perdió el debate, ¿significó que perdió electores? Y la respuesta sistemática es no, ha perdido electores. Pues no, tienes toda la razón. Oye, Juan Iván, a ver, yo hoy vienes porque traes 2 enormes libros de Napoleón. ¿De qué es? 2 libros, ¿tú los hiciste? Sí. ¿Cuánto investigaste? 5 años y medio. Mira, Napoleón es un personaje sobre el que se han escrito 400,000 obras. ¿Sí? Y ninguna de un mexicano y ninguna de un hispanoparlante que tocara todos los temas. Okay. Salvo nuestro genio Alfonso Reyes, que le dedicó 40 cuartillas, no había habido una posición de un mexicano sobre el personaje a quien debemos la independencia, que es lo primero que hay que recordar y reconocer. Fue la invasión napoleónica a España la que permitió que México se independizara. Lo segundo por lo que escribí el libro es porque el siguiente momento mexicano necesita tener referentes, y Napoleón es un referente para Occidente, es un referente indudable para México. Recordemos que Napoleón fue un hombre que condujo después de la Revolución a un gobierno directorial y luego a un consulado desde el origen militar. Y creo que los militares en México, que por cierto es una de las escuelas militares más apegadas al... Sí, tuvo uno de los ejércitos más poderosos, ¿no? Y el ejército mexicano está muy formado y muy cerca de Napoleón. Necesita tener un instrumento que lo haga entender al personaje completo, no solo al jefe de hombres militares, sino también al jefe de hombre de Estado, porque el ejército mexicano sin duda tendrá en los siguientes momentos del país un rol político cada vez más importante, y creo que este libro va especialmente dirigido a la clase militar y a la clase política, porque hay lecciones del bonapartismo. Hay un capítulo que se llama Bonapartismo para el siglo XXI, que trata de ser didáctico, porque tenemos que aprender cosas de Napoleón para el siguiente momento en México. ¿Cuál es la influencia que ha tenido Napoleón, ya lo dices, en el mundo? Antes de Napoleón vivíamos prácticamente en la Edad Media. Napoleón trajo las leyes, el 70% de las leyes en México, las leyes civiles, fueron prácticamente dictadas por él personalmente. Napoleón trajo los estados-nación. Antes se trataba de monarquías plurales como el Sacro Imperio Romano, y Napoleón trajo los modelos constitucionales vigentes y trajo cosas que no tenemos en México, porque nuestra constitución se parece mucho más a la norteamericana que a la constitución francesa de 1812. Por ejemplo, la democracia por estamentos. Napoleón, si estuviera metido en la bronca de la CENTE y el CENTE, lo que hubiera hecho era una gran mesa regional de maestros hasta que su Consejo de Estado hubiera entendido cuáles eran los cumplimientos, los incumplimientos, las capacidades, las incapacidades, las concesiones y lo que el mismo gobierno había hecho para crear aquel problema, y luego se habría puesto a resolverlo en una ínsula. En la democracia mexicana como en la norteamericana, un Congreso alejado de las realidades regionales toma decisiones que luego trata de implantar. En la democracia napoleónica, que era una democracia por estamentos dirigida por un consejo de expertos, primero se generaban las soluciones y luego se planteaban a los mecanismos de Estado para su ratificación. Me parece que eso también tenemos que aprenderlo de Napoleón. ¿Esto es una biografía de Napoleón o qué es? No, es un estudio profundo dividido en 4 partes, como si se tratara de los evangelios. Digamos 3 partes sinópticas, que son Napoleón el personaje, lo que todos sabemos de él, Napoleón o sea, el hombre. Una parte como biográfica, ¿no? ¿Qué fue, cómo nació, cómo vivió, cómo murió, qué hizo? También viene una parte puramente biográfica y anecdótica, que es Napoleón el hombre, esposas, amantes, el asunto de Polonia. Otra parte que es Napoleón el militar, que son las 50 batallas, todas ganadas, salvo una, donde se narra
voy a los documentos de Estado Mayor y narro de ambas partes, de ambos bandos lo que pasa. Y la cuarta y más importante, que es Napoleón el estadista, que es, digamos, la parte dogmática, donde analizamos qué fue Napoleón para el mundo y qué fue la forma en que Napoleón concebía las soluciones, porque era un cuate que tenía una preparación profunda en matemáticas, aprendió que las ecuaciones implican siempre equilibrios y que todo lo que sumas de un lado lo restas del otro. Esto lo aplicó con mucha eficiencia en la parte militar y con más eficiencia en la parte política, Jaime. Oye, Napoleón sí era un cerebro militar, pero tampoco era infalible. Perdía. ¿Cómo se levantaba de sus derrotas? Bueno, para empezar, solo perdió una batalla, la de Waterloo, de 50. Pero lo que pasaba es que no daba batallas que pudiera perder Napoleón. O sea, no peleaba por pelear, pues. O sea, peleaba a ganar. Y peleaba siempre con una ventaja estratégica. Esto es, antes de entrar a los escenarios, sabía cómo iba a salir de ellos. Y también lo hacía en política, que es lo que yo quiero tratar en el libro. La mayoría de nuestros políticos entran a los escenarios y no tienen la menor idea de cómo van a salir de ellos. Entonces Napoleón no entraba a un escenario sin haberlo estudiado en todas sus aristas, y esto le daba una ventaja política como se la daba en el arte de las batallas. Hay una escuela militar que se creó en base a Napoleón, y este libro lo que trata es de decir que ese mismo pensamiento que usó como militar lo usó como político. Y como bien dices, te voy a narrar una anécdota que a mí me impresiona mucho. Napoleón después de Rusia, decide la abdicación, abdica en favor de su hijo, no le cumplen el trato de poner al hijo en la corona de Francia, traen a Luis XVIII, el rey Borbón, vuelven al modelo anterior a la revolución, y entonces el pueblo empieza a aclamar a Napoleón. Napoleón desembarca, empieza a caminar, y todos los batallones que van mandándolo a enfrentarlo, en lugar de enfrentarlo, lo aplauden. Frente al primer batallón se quita el capote y dice: aquí está el emperador, dispárenle, y se cambia de bando en masa el ejército y el pueblo. Napoleón era el demócrata por excelencia, porque no solamente defendía las leyes de la revolución, entendía y producía a la clase media. Y esa es la gran receta que tenemos que entender los mexicanos. Si un gobierno en México quiere ser legítimo, y lo digo para que lo oiga desde el Peje hasta Margarita, tiene que entender que la clase media no es la que dirige las acciones, porque en México no existe, sino que tiene que ser creada. Y para crear la clase media hay que crear Estado de Derecho y hay que crear propiedad. Y eso hizo que Napoleón perdurara no solamente como un personaje militar, sino sobre todo como un personaje político. Cuando lo destierran en Elba, lo acompaña un noble que nunca había vivido en Francia, lo conoce durante el destierro y decide irse con él para escribir su biografía, el conde Le Cassés. Y entonces Napoleón no le dejaban llevar ningún documento, y ese es el peor error de los ingleses, porque a partir de este momento voy a luchar mi última batalla, que va a ser la de prevalecer en la historia. Y entonces él cuenta su propia visión de su imperio, y esa visión ha sido combatida durante 200 años, y como te digo, se han producido 400,000 obras. Este mismo año se han producido 14 obras, de ellas 9 hechas en inglés, el resto en otros idiomas, y esta es la primera en español. Oye, y en mexicano. ¿Y qué dicen sus detractores? Porque la historia se cuenta de los dos lados y de las dos caras, del blanco y del negro. ¿Qué dice la gente que no está de acuerdo con Napoleón, que no estuvo de acuerdo con lo que hizo, que no está de acuerdo con la manera en la cual enfrentaba todo? Los ingleses típicamente han dicho que era un megalómano, que lo que quería era generar una ínsula de poder en Europa. Y la verdad de las cosas es que los ingleses siempre han tenido su agenda particular, lo acabamos de ver otra vez en el Brexit. De lo que se trataba era de evitar la Unión Europea que Napoleón proclamó, y de lo que se trataba también era de evitar que Europa progresara industrialmente. Recordemos que el imperio napoleónico era un imperio democrático muy parecido al sistema inglés, y ellos querían cortes absolutistas. Y Napoleón, aunque fue militarmente derrotado en 1821, pues recordemos que su sobrino, con el solo apellido, recuperó y refundó el imperio, haciéndolo muy mal, pues, por cierto, invadiendo México, entre otras cosas. Pero el pueblo francés siempre querrá a su emperador, porque llevó a Francia a donde tenía que llevarla. Los detractores de Napoleón critican al hombre, porque no pueden criticar la obra. O sea, que critican su personalidad, su actitud, su megalomanía. Pero ¿cómo criticar el Código Civil? ¿Cómo criticar haber pasado del feudalismo a la autonomía? ¿Cómo criticar el reconocimiento de la propiedad privada? Me parece que Napoleón cambió al mundo, y eso es innegable. Y los ingleses mantienen una campaña permanente en su contra, pero insisto, critican la personalidad, porque criticar la obra política es difícil. De plano. La batalla más famosa es la de Waterloo, porque es la única que pierde, ¿no? Y por eso se hacen libros, se hacen historias, se hace de todo. Claro. Oye, ¿ya lo pueden conseguir? ¿Ya está a la venta? Es de Editorial Graña Porrúa, ya está a la venta. Está a la venta. Y se van a entretener, claro. En el sótano está a la venta, en Gandhi está a la venta, y además. 2 tomos. Y ponlo de lado, porque son dos buenos tomos,
No, se van a entretener muchísimo. Y también hay un apartado para que conozcas las amantes de Napoleón, todas estas historias que tejieron, que conozcas la historia de fondo de política, e insisto, para el ejército mexicano va a ser clave. Juan Iván Peña, politólogo y estratega en campañas electorales, muchas gracias. Oye, permítenos hablar, ya que se acerque el 8 de noviembre. A ver cómo le palpas ahí al termómetro electoral allá en Estados Unidos. Ojalá el fin de semana previo puedas estar con nosotros para ver cómo llegamos a ese martes. Cuenta conmigo, yo siempre estoy atento a tu programa y agradezco mucho este espacio. Muchas gracias, es Juan Iván Peña, politólogo y estratega también en campañas electorales. Hoy nos trajo esta obra que es magnífica sobre Napoleón. Vamos a una pausa, volvemos.